La próxima semana se celebra en Cádiz el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Es un encuentro al que acuden miembros de todas las academias de la lengua, junto a escritores, profesores e investigadores, para debatir sobre este idioma que hablamos casi 600 millones de personas en el mundo. Pues para hablar sobre esta cita, hoy está con nosotros Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ahora ya le tenemos en imagen. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es importante crear este Congreso Internacional de la Lengua Española? Celebramos el 9º Congreso. Se pusieron en marcha en 1997. Se trata primero de celebrar la fuerza del idioma español. Somos casi 600 millones de hablantes y el segundo idioma número de hablantes nativos después del chino mandarín, lo que da muchas posibilidades a la cultura, a la tecnología, a la ciencia, a las relaciones internacionales de la comunidad hispana. Y a partir de ahí, pues escogemos temas. El primer encuentro se sirvió para reflexionar sobre la situación de los medios de comunicación y la lengua española. Y en este año la cita se va a centrar en el estudio de la convivencia en la lengua española, el mestizaje y la interculturalidad, para ver las relaciones internacionales, los movimientos migratorios y cómo el diálogo es siempre una invitación al entendimiento contra los discursos del odio y de las identidades cerradas. Pues eso quería preguntarle. En esta ocasión han elegido ese tema, el mestizaje, la interculturalidad. ¿Es más necesario ahora que antes hablar de mestizaje, Luis? Yo creo que sí. Los historiadores, los filólogos, hemos debatido mucho sobre el mestizaje y ha habido muchas interpretaciones, porque es verdad que a veces ha servido defender el mestizaje para despreciar la cultura indígena, las culturas minoritarias, pero cada vez creo que está más claro que frente a las identidades cerradas, el mestizaje invita a la convivencia. Hay testimonios literarios donde el orgullo blanco desprecia al mestizo, el mestizo desprecia al indígena, pero sin embargo la cultura se hace en la convivencia. En España, por ejemplo, entre las lenguas oficiales españolas, pero en la península hubo diálogo y entendimiento con la cultura árabe durante muchos siglos, y después, al pasar a América, pues con las lenguas indígenas. Ya Colón utiliza una palabra de origen taíno, canoa, que ha pasado a nuestro idioma, como pasó desde Francia la palabra peluquero o peluquería. Es decir, que un idioma está vivo, el idioma se enriquece con la convivencia y la diversidad. ¿Y cómo se integra esa multitud de tonos que componen el español? ¿Hay distintas categorías en la lengua? A mí me parece que este congreso va a servir para afianzar algo que ya es la tarea de los hispanistas desde hace mucho tiempo. Nosotros hablamos de la unidad y la diversidad. Es una gran riqueza disponer de un idioma que nos permite entendernos a muchos millones de hablantes en muchos kilómetros de distancia. Pero al mismo tiempo, la unidad debe respetar la diversidad. Y por poner ejemplo español, pues no es que en Andalucía o en Cádiz, donde estamos, se hable peor que en Salamanca o peor que en Valladolid. Es que el español se habla en Cádiz como se habla en Cádiz, en Valladolid como se habla en Valladolid, en el Río de la Plata o en los Andes como se habla en el Río de la Plata y los Andes, y es muy importante aceptar y disfrutar de la diversidad manteniendo la unidad, y la tecnología hoy nos ayuda mucho a mantener la unidad de nuestro idioma. Bueno, se hable como se hable, el español es lengua oficial en 23 países, 18 de ellos americanos, más España y Guinea Ecuatorial. Es una gran riqueza. ¿Pero hay alguna dificultad con la que se encuentra el español en estos momentos? ¿Goza el español de buena salud, Luis? Yo creo que desde el Instituto Cervantes apostamos por defender con seguridad la buena salud del español, pero sin caer en la autocomplacencia. El español no es solo la lengua de Miguel de Cervantes o de Sor Juana Inés o de Santa Teresa de la Cruz o de Federico García Lorca. El español es también un idioma que tiene muchas posibilidades en la ciencia y en la tecnología,
acabamos de abrir un instituto en Los Ángeles precisamente para disfrutar de la importancia de la cultura hispana en la nueva música, en las series de televisión, en Hollywood, pero también porque en California están las grandes tecnológicas y tenemos que reivindicar un futuro tecnológico y científico que es el que va a ayudarnos a desarrollar la comunidad hispana. Y en ese sentido, sentirnos orgullosos de la importancia del español, pero invertir en su futuro, porque es invertir en nuestras sociedades. Además, este congreso también va a ser importante para los profesores y la enseñanza del español como lengua extranjera. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a enseñar español a lo largo del mundo. 90 presencias en 90 ciudades en 47 países. Es muy importante tener en cuenta que el conocimiento del español pues sirve para conocer nuestra sociedad, para crear vínculos, y es muy importante tener en cuenta también que en las palabras caben muchas cosas, que no es solo un vocabulario, es una tradición, es una historia que debe dar confianza, y en el caso de España pues estamos muy interesados en hacer de puente entre Europa y América y en que la cultura española sea la cultura de los valores democráticos que hoy hay que defender. De ahí la importancia de la interculturalidad. Y, por ejemplo, a la hora de preparar nuestras clases, antes había un modelo que era el modelo del español nativo que hablase una lengua perfecta. Ahora, poco a poco, con la nueva realidad global del mundo, pues vamos buscando una experiencia distinta. Es la persona bilingüe, la persona que se mueve por el mundo y que conoce 2, 3 lenguas, una de ellas el español, que permiten vinculaciones internacionales y viajes de ida y vuelta entre las distintas culturas. Eso es algo de lo que nos hemos planteado en la nueva manera de formar españoles como lengua extranjera. Hablaba usted de que van a abrir un instituto en Los Ángeles, pero vamos a recordar que también hay otros que se cierran. Por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega suprimía la Academia de la Lengua en Nicaragua, que es una decisión que acaba con una institución, recordemos, que nació hace 94 años en ese país, de la Academia de la Lengua, y aprovechando que los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli van a estar en el Congreso Internacional, ¿habrá alguna nota sobre este cierre? Bueno, desde el Instituto Cervantes Madrid hicimos un homenaje a la Academia de la Lengua Nicaragüense, contamos con la presencia de Sergio, le hemos hecho homenajes también a Yoconda Belli, están viajando por nuestras redes internacionales y mostramos nuestro apoyo completo a la Academia de la Lengua Nicaragüense. Es una lástima la degradación de una revolución en la que participaron Yoconda y Sergio, que buscaba los valores democráticos, que haya caído en esta dictadura esperpéntica que cierra conventos y cierra la Academia de la Lengua y mete a la gente en la cárcel. Como el Congreso de la Lengua se iba a celebrar en Arequipa, Mario Vargas Llosa escribió un discurso de participación en su ciudad natal, Arequipa. No ha sido posible por la situación política del Perú y entonces a mitad de abril, el 11 y el 12 de abril, vamos a hacer un gran homenaje organizado por Sergio Ramírez en el que Mario Vargas Llosa nos dé las palabras que había escrito para ser leídas en Arequipa y las conservemos hasta que se puedan leer allí. Decía que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario, y estar juntos en la defensa de los valores democráticos y en el desprecio a cualquier tipo de estrategia represiva es muy importante para la cultura española. Así es, y vamos a recordar lo que usted ha dicho, que se iba a celebrar en Perú, pero por esa circunstancia finalmente se hace en Cádiz. Se ha tenido que organizar un poco pues a marchas muy rápidas, pero seguro que sale todo fenomenal. Quería hacerle una última pregunta antes de terminar, porque Televisión Española acaba de estrenar en el Festival de Málaga el primer capítulo de Los pacientes del doctor García, que está basado en la novela de Almudena Grandes. No es la primera novela de Almudena que se adapta al lenguaje audiovisual, creo que hasta el momento son 6.
¿Qué hay en las novelas de Almudena Grandes que se adaptan tan fácilmente a otros lenguajes? Pues yo creo que su capacidad de contar la realidad y de hacer que la historia se encarne en las personas. Hablamos siempre de grandes momentos históricos, de grandes fechas, pero la historia se encarna en un corazón, la mirada de un hombre, una mujer que siente miedo, que siente amor. Yo creo que las novelas de Almudena nos cuentan la vida desde el corazón humano y por eso pues tiene mucha relación con todas las posibilidades artísticas. Ella tuvo tiempo de conocer el proyecto, de conocer a los responsables, se sintió muy alegre con el casting que le parecía muy oportuno y estaba feliz con esta posibilidad de que los pacientes se pudiera convertir en serie. De manera que en la familia estamos muy agradecidos a Televisión y a todos los responsables de este proyecto. Pues Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, viudo de Almudena Grandes, le voy a despedir con una palabra en español muy bonita que a mí me gusta mucho. Gracias. Gracias de corazón.